Resonar el Sur. Experiencias educativas en diálogo. Una serie radiofónica producida por DVB International. Hola, soy Ana Lucía Lagunes y estoy muy emocionada de conversar en esta ocasión con Limbania Vázquez Nava. Les cuento que Limbania, alias La Colocha, es educadora popular ambiental, oriunda de una comunidad rural de la costa de Chiapas, México. La vida en su comunidad marcó el rumbo de su trayectoria personal, profesional, debido a su cercanía con las necesidades, carencias y exclusiones que se viven en el campo, pero también por las maneras de servir, sentir y pertenecer a su contexto, por las alegrías y las solidaridades que se tejen en un territorio. Ella es doctora en Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana. En su campo de experiencia se encuentran el diseño de metodologías participativas desde el pensamiento crítico, la educación popular ambiental y la ludopedagogía. Trabaja temas como autogestión ambiental comunitaria, el fortalecimiento de las bases organizativas o colectivas rurales campesinas y acompaña procesos de incidencia política microlocal con diversas organizaciones campesinas. Actualmente coordina la maestría en agroecología del Colegio de la Frontera Sur, forma parte de la red de educadores y educadoras populares ambientales de América Latina y es integrante fundadora de la colectiva Entramados por la Vida Defendiendo Territorios. Bienvenida, Limbania, qué gusto que estés aquí con nosotros. Gracias, honrada de estar aquí. Bueno, pues entre esto que les acabo de contar a quien nos está escuchando sobre ti, que es un poquitito nomás de tu experiencia de vida, de tu recorrido, quisiera que pudiéramos conversar específicamente sobre una experiencia que recientemente han estado impulsando, sobre la Escuela del Buen Vivir. Cuéntanos cómo surgió esta Escuela del Buen Vivir, cómo has participado en ella. Buenos días a todos. La Escuelita del Buen Vivir nace producto de una alianza entre las organizaciones Casa de la Mujer Ishim Acetic, Pronatura Sur AC a través del Centro de Formación para la Sustentabilidad Moshvikil y Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes, quienes desde hace un par de años han entrecruzado caminos de acción territorial para favorecer y construir nuevas estrategias que reduzcan la migración, incrementen el acceso a la educación y potencialicen el desarrollo comunitario a través de procesos de soberanía alimentaria, derechos humanos y gestión comunitaria en la región transfronteriza que ocupa México y Guatemala. Lo anterior en colaboración con la DBB Internacional, una agencia de cooperación internacional de la Asociación Alemana. Y bueno, la Escuelita del Buen Vivir pues busca que nos replanteemos otras formas de pensar el desarrollo, que no sea el desarrollo visto como una linealidad, visto como un horizonte a seguir, si nos replanteamos junto a las juventudes otros horizontes que sean emancipatorios, dignos y de justicia social para nuestros pueblos y territorios, particularmente para pueblos originarios, campesinos, rurales y urbanos de Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Guatemala. Entonces esta escuelita pues busca potenciar un espacio de creación y memoria, de liberación y rebeldía, de reconocimiento, de diversión y compartición, de cuidado y reflexión para la acción, que en estos tiempos pandémicos son difíciles y que seguramente lo seguirán siendo por mucho tiempo más. Entonces mi participación en esta triada de organizaciones ha sido como invitada para el diseño, la cofacilitación, es decir, para soñar juntos otros procesos de enseñanza-aprendizaje que nos inviten y nos replanteen otras formas en las que vivamos y convivamos la experiencia educativa y al hecho pedagógico como un hecho que nos permite ser y no como el deber ser, porque creemos en una educación liberadora como la que nos invitaba el abuelito Paulo Freire, sino más bien en ese sentido buscamos una educación que replantee las formas de relación entre nosotros
y con los otros, que sería la vida no humana. En ese sentido fue que convocamos a organizaciones aliadas, organizaciones campesinas de los territorios donde ponemos nosotros el corazón y la acción transformadora para junto a ellas poder construir otros horizontes emancipatorios. Uh-huh. Entonces, pues está muy interesante esto que nos compartes, este panorama general de la escuela. Me imaginé la región de la que nos hablas, esta región Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Guatemala. Es un proceso de encuentro, de intercambio entonces, transfronterizo, regional. Sí. ¿Y qué onda con hacer una escuela? ¿Por qué la idea de una escuela en torno al buen vivir? Y también me gustaría que nos compartieras, ahorita que mencionaste la palabra desarrollo, ¿cómo es esta relación para quien nos está escuchando? Desarrollo, buen vivir, ¿qué onda? Quisiera empezar por definir desde nosotros lo que estamos pensando por desarrollo y buen vivir. Para nosotros ninguno de los dos es sinónimo del otro, sino cada uno de estos conceptos, ideas, formas de ver el mundo, pues están inscritas en una posición de cómo estamos parados frente al mundo, ¿no? Entonces, nosotros creemos que el desarrollo, si bien ha sido una propuesta en la cual nos hemos desarrollado todas las culturas que ahora estamos desde el modelo neoliberal, pues nosotros creemos que nuestros pueblos tienen formas propias de construir su vida, y una vida buena, una vida en donde el dinero no es el centro de las relaciones, sino son las solidaridades, otros valores que no necesariamente son monetarizados. Entonces, creemos que el buen vivir es una apuesta de los pueblos para reconstruir otras formas de habitarse y de habitar los territorios, que nos están diciendo otras formas más saludables, más solidarias, más justas de poder construir y reconstruir nuestra historia en este mundo. Entonces, creemos que el buen vivir es una apuesta política también, es un horizonte. El buen vivir también tiene su historia, ¿no? Como concepto, nace en Sudamérica, nace con los pueblos aymaras, en esta forma en que nombran a la vida buena, pero también aquí en los Altos de Chiapas tenemos formas propias de ver el mundo, cosmovisiones propias de pueblos originarios que dicen, bueno, hagamos el Lequilcush Lejal. Nosotros no hemos querido, digamos, adscribirnos a ninguna de las dos porque respetamos sus propias particularidades desde donde nacen, pero sí queríamos recuperar estos principios base que orientan a la vida buena, que es abrir otros espacios para la reproducción social de la vida. Normalmente estamos muy entusiasmados por la reproducción material de la vida, y de eso creo que todos estamos claros qué significa la reproducción material de la vida, que es trabajar, ganar dinero y comprar lo que necesitas para tener una vida, digamos, resuelta, para sobrevivir. Uh-huh. Pero la vida buena tiene que ver con aquellos valores, con aquellas relaciones, con aquellos vínculos que hacen que se fortalezca un tejido social para la reconstrucción de la vida en su totalidad. Es decir, para la reconstrucción de nuestros bosques, de nuestros territorios, de nuestras aguas, de nuestros cuerpos, de nuestras mentes, de nuestros corazones, de cómo nos estamos alimentando en cuerpo, alma, pensamiento, y cómo estamos poniéndonos a la disposición para el sostenimiento de la vida. Normalmente hay una preocupación del desarrollo por sostener la riqueza, pero para la vida buena, para la vida del buen vivir, nosotras creemos que lo que necesitamos es sostener las redes que sostienen la vida buena. Entonces, ahí está nuestra intención, y no hay recetas. También, es decir, cuando creamos esta escuela, no creamos una escuela de recetas para saber cómo debe ser una vida buena, sino para encontrar con estas juventudes cómo es que se recrea una vida, cómo es que se recrea el sostenimiento de la vida a partir de nuestras relaciones, en principio con nuestras corporalidades, nuestras historias y memorias, y luego con nuestras colectividades, familias y territorios. Entonces la escuela se pone más que como una
un modelo, no quisiera llamarla como un modelo, se abre como un espacio de reflexión colectiva, de acción colectiva, con gente que está repensándose ya en otros esquemas de relación. Es decir, son personas que ya están pensando otras formas de gestión comunitaria, en donde no está la moneda ni el capital en el centro, sino la recuperación de nuestras relaciones más sagradas, que son las que mantienen la vida. Pues me entusiasma mucho esto que nos compartes, que esté un proceso como este en marcha en esta región que nos has dibujado en la imaginación. ¿Quiénes están participando de este proceso, de estos encuentros para colocar en el centro los vínculos y la dignificación de la vida? ¿Y cómo son los encuentros? ¿Cada cuándo? ¿En dónde? También en esta cosa de cómo nos imaginamos la escuela. Sí. Pues muchas gracias, Analu. Yo creo que son preguntas bien importantes porque son preguntas que nos hicimos desde el diseño, ¿no? No queremos una escuela que esté bajo 4 paredes, sino una escuela viva que sea con pertinencia social. Esto quiere decir que nos fuimos a los contextos de estas diversidad de personas que acudieron a este encuentro, a esta celebración de la reflexión, le puedo llamar esta celebración de la reflexión y de la expresión y de la comunicación y del ser. Entonces pensamos en una escuela que era itinerante. Entonces era una escuela a la que yo le puedo llamar una escuela viva, en movimiento. Entonces tendríamos, esta escuela se compone por 5 encuentros. Cada encuentro era mensual, 3 días al mes, en donde nos juntábamos dentro de en un espacio que podía ser San Cristóbal, que podía ser Comitán, que podía ser Palenque, Ciscao, y así a diversas sedes que nos abrieron las puertas, nos íbamos allí, compartíamos no solo la reflexión, sino la vivencia cotidiana de poder hacer todo lo que hacemos en la vida cotidiana, que es cuidarnos, bañarnos, asearnos, compartir los alimentos, procurar los alimentos. Entonces, esta convivencia cotidiana nos hacía mantener viva el cómo estamos siendo, ¿no? La pregunta es cómo estamos siendo con el mundo, pero sobre todo cómo estamos siendo con nosotros primero, en primera instancia, porque antes de pasar al mundo tenemos una relación de compromiso que nos es propia, ¿no? Para sostener la vida hay que sostenernos a nosotros, ¿no? Y el sostén no es individual, el sostén es en colectividad. Pero ¿cómo estamos viviendo esa colectividad con esa individualidad? Son preguntas que todavía no están resueltas y que son, digamos, como los retos que tenemos todavía presentes de cómo hacemos esta colectividad sin perder la individualidad y cómo no perder la individualidad, cómo no anteponer la individualidad encima de la colectividad. Me parece que son de estas relaciones a las que uno hay que ponerle mucha atención a la hora de hacer un tejido como esta apuesta pedagógica. Y entonces esta apuesta pedagógica, además de estar en movimiento, de ir a distintas sedes, la intención de ir a distintas sedes, pues no solamente era en plan de paseo, de compartir, sino también de poder articularnos con otras experiencias locales que nos estuvieran diciendo desde su vivencia, experiencia, cómo hacer esto, cómo encontrarnos con la vida buena, en qué aspectos de la vida sustanciales nos encontramos con la vida buena. A veces creemos que la vida buena está ya lejísimos, que no la podemos tocar, y sí, efectivamente es un horizonte al que hay que caminar, pero a veces en cuestiones tan concretas, tan cercanas, las podemos tocar, como el estar en comunión con el compañero, la compañera, el compañere, el mirar la diversidad que somos, el poder abrazar esa diversidad, el reconocer nuestra oscuridad, nuestros miedos, nuestras propias dificultades y nuestras propias cosas que hacen que entorpezcamos que la vida se desenvuelva en su totalidad. Yo creo que ahí podemos encontrar algunas respuestas de lo que es tocar la vida buena, ¿no? Entonces, esta apuesta pedagógica, lo que se pensaba era
sí partir de la reflexión, mucha reflexión, pero sí intentar encontrar junto con la colectividad, con los participantes, les participantes, pistas por dónde le entramos sin que esto suponga una situación de sacrificio. A veces también caíamos en la reflexión de que a veces en la búsqueda de horizontes emancipatorios pareciera que alguien tiene que ser sacrificado o alguienes tienen que ser sacrificados o cosas tienen que ser sacrificadas y nosotros no queríamos sacrificios de ninguna índole. Lo que queríamos era gente que tuviera la capacidad de mirarse, de ser, de abrazarse tal cual es y poder a partir de eso que es construir un camino, ¿no? Entonces, pues al principio esta apuesta pedagógica esperaba a adultos, eso debo decirlo, a gente de las comunidades con las cuales trabajamos, pero nuestra sorpresa fue que llegaron juventudes. Y esa sorpresa la digo en un buen sentido de la palabra porque pensamos en las sorpresas como, ay, ¿qué vamos a hacer? Sí, al principio debo de confesarlo que estábamos como gallinas sin cabeza porque no sabíamos por dónde entrarle cuando todo el diseño, toda la apuesta, toda la propuesta había sido pensada para adultos y habían jóvenes que estaban deseosos de poner su palabra, estaban deseosos de poner sus inquietudes, estaban deseosos de poner su energía para la construcción de otras formas, de conocer, de pensarse, de acercarse a los territorios. Entonces, hicimos el primer encuentro, fue un encuentro detonador para quienes diseñamos, porque decíamos, esto no fue preparado para ellos, ¿no? ¿Qué era lo diferente? Que me llama la atención. Así como, ¿qué lo hacía tan distinto el hecho de que sí, esperaban personas adultas y que llegaran juventudes? ¿Qué sientes que era así de lo que más tenían que... En principio, la formalidad, Uh-huh. ¿no? Como cómo te diriges a la juventud con ciertos formalismos que un adulto requiere. La otra tenía que ver con lo dinámico que podía ser una sesión. La juventud exigía más energía, más movimiento y menos sentarnos a reflexionar. O sea, la reflexión venía del movimiento, no era después del movimiento nos reflexionamos, no, venía del movimiento. Entonces, para la juventud el movimiento es central, es como el articulador que potencia su saber, su conocer, su curiosidad, ¿no? La otra que tenía que ver es que había en este espectro de jóvenes que nos llegó, pues había gente desde 12 años hasta los 27 años. Entonces, no solamente habían juventudes adultas, sino habían preadolescentes. Muy Entonces, chiquitos, sí. teníamos así un espectro de juventudes con necesidades distintas, con formas de mirarlas la realidad de manera distinta y entonces nos enfrentábamos a esa diversidad que fue gratamente recibida por el equipo porque recuerdo que ese día, después del primer día de encuentro, nos sentamos todos, el equipo diciendo, ¿qué vamos a hacer? Pues, ¿qué vamos a hacer? Recibirles. Nos dimos cuenta que las juventudes tienen pocos espacios de participación, nos dimos cuenta que las juventudes tienen pocos espacios de expresión y que si ese espacio de la Escuelita del Buen Vivir iba a servir para eso, que sirviera, que se dispusiera al servicio de la participación juvenil y de la construcción del liderazgo juvenil. Entonces, después de ese primer encuentro, fue un encuentro prácticamente de diagnóstico que nos ayudó a recuperar elementos de estas juventudes para replantear lo que seguía de los demás encuentros. Esto fue realmente una tarea desafiante porque también estamos quienes, y lo digo con toda la confianza que esto me merece y el respeto, también quienes trabajamos con población adulta estamos... nuestros diseños pedagógicos tienen ya un ritmo de cómo construir un diseño pedagógico para la población adulta, pero no sabemos hablar con las juventudes y nos hace falta hablar con las juventudes
Nos hace falta verles más como sujetos transformadores. No son los que van a pasar de una etapa a otra y no tienen nada que hacer ahora, sino son la energía, la potencia que ahora está allí sin ser vista y que necesita ser vista por los adultos para también incorporarlos como agentes transformadores. Y creo que confío y creo profundamente en esta energía que tiene la juventud y me la hizo ver en esta escuelita del buen vivir. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué hermoso, Limbania! Este primer encuentro tan revelador, ¿cuándo sucedió? Fue en mayo de este año. De este año. Sí, fue en mayo de este año, así que hagan sus cuentas y tuvimos 5 encuentros, fue cada mes, fueron 5 encuentros, o sea, fueron 5 meses en los que estuvimos compartiendo con estas juventudes. Y algo que también nos llamó la atención fue cómo estas juventudes se mantuvieron en todos los encuentros. Salvo por algunas situaciones de salud, porque estamos en pandemia, pero todo el tiempo estuvieron con el compromiso vigente de estar, porque en sus voces, en sus miradas, en sus devoluciones decían, es que necesitamos más espacios donde se nos permita dar nuestra palabra, y se nos permita dar nuestra palabra no como acabada, porque de repente esperamos palabras acabadas, discursos acabados, y no estamos acostumbrados a recibir palabras que no están acabadas. Y yo creo que vale la pena muchísimo recibir lo inacabado, porque lo inacabado nos permite construir, no lo que ya está acabado. ¡Ay, qué importante! Porque esas son de las trampas de la adultez. Sí, sí. y de muchos modelos educativos también. El conocimiento acabado, las verdades ya resueltas o universales. Sí. Qué valioso estas enseñanzas que nos compartes que están naciendo de la Escuela del Buen Vivir, sí, en esta región sureste, transfronteriza, México, Guatemala. ¿Qué temas son estos que surgieron de este primer encuentro? ¿Qué temas nos podrías compartir así que son los que les están moviendo a las juventudes de esta región, que están en sus corazones? ¿Qué escuchaste? Bueno, entre las resonancias, y pido disculpa a las juventudes si no soy capaz de decir tanto de lo que ellas y ellos pusieron. Una de ellas fue partir de cómo se han construido nuestras identidades, ¿no? Y nos dimos cuenta que hay toda una construcción tanto social de cómo ser jóvenes, pero también hay todo un peso colonial que controla nuestras mentes, nuestros cuerpos y nos hace sentir inferiores a otros. Entonces, con las juventudes nos pusimos a peinar contrapelo la historia. ¿Por qué creemos que el blanco, el que tiene un tono de piel, el que habla español o habla inglés es mejor o superior a nosotros, ¿no? Esa fue una pregunta y es una pregunta que está y es una pregunta que gritamos y es una pregunta que denunciamos porque nos dimos cuenta que la pobreza también tiene color y que no puede ser posible que sigamos construyéndonos en esa estigmatización de nuestros cuerpos, de nuestras pieles, en esa discriminación racial que nos ha atravesado en la historia y que hace que cada vez las mujeres y los hombres y los jóvenes pongamos menos nuestra palabra para la acción. Entonces, para poder accionar hay que desandar y hay que sanar esas viejas heridas de la colonialidad que siguen presentes y vigentes en nuestros territorios y que las hemos vivido de muchas maneras y ellos en un tendedero denunciaron las discriminaciones de las cuales son objeto todo el tiempo, como tú, india pata rajada, ¿qué tienes que hacer aquí? ¿Por qué no se van a su rancho? ¿Por qué no te quedas en la cocina? Aspectos cotidianos que nos marcan la vida y la historia y que siguen diciendo que la discriminación existe, está vigente y que si no seguimos trabajando sobre ella, pues no podemos decolonizar nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestros corazones y las heridas siguen abiertas y necesitamos sanarlas porque venimos de más de 500 años de historia
fue muy revelador para las juventudes poder acercarse a la historia desde otro lugar, ¿no? No desde esta lectura de la historia construida y preconstruida, y idílica, romántica, sino una historia que nos permite revelar las contradicciones y las opresiones de las cuales venimos, ¿no? Esa es una de los temas. Otro tema que les causó mucha inquietud y que sentimos todo el equipo que trastocó las fibras de ellas fue la diversidad sexual y de género. Fue un tema que solicitaban reconocer quiénes están siendo, ¿no? Y reconocer la diversidad que estamos siendo en el mundo y por cuál las luchas están generando, y qué pasa cuando yo tengo que nombrar al otro como otre, ¿no? Y qué pasa cuando el otro se identifica como otre y tiene la valentía de decir que es otre, ¿no? Fue muy poderoso, muy potente, fue revelador. Los jóvenes estaban, digamos, envueltos en un mar de inquietudes, pero también de alegrías de saber que había información al respecto que no se da normalmente en sus comunidades y de las cuales no se habla, ¿no? Entonces, esos son de algunos de los temas que te puedo decir que estuvimos trabajando. Wow, pues qué increíble el pues darle lugar a la sanación de las heridas, darle en una escuela. Y añadiría a esas líneas que estás diciendo que ahorita me vino la imagen que normalmente se habla como de una linealidad en el tiempo, en el que bueno, ya los adultos vamos de salida y nos vemos, ahí se ven los jóvenes con lo que vaya a pasar, después ahí lo resuelven, y más bien cómo lograrnos desde esta interrelación y desde este entendimiento más del tiempo en espiral, cómo podemos entender que podemos también aprender los mayores de los más jóvenes y seguir dialogando, y que vaya de ida y vuelta la palabra y el aprendizaje. Sí. Nosotros tenemos mucho que dar, pero también los jóvenes tienen mucho que dar. Y nos regalan tantas cosas maravillosas, tantos nuevos imaginarios que por ser adultos hemos obviado, y que vale la pena voltear otra vez la mirada. Sí. Que se vuelva esta humildad transgeneracional. Por favor. Que es otra forma de romper también las jerarquías que se imponen desde estos modelos desarrollistas. Sí, total. Y pues te agradezco mucho, Limba, por compartir tu experiencia. ¿Cómo te sientes de compartirla? Te siento y miro, para quienes nos escuchan, yo estoy viendo a Limbania conmovida. No sé si quisieras ponerle un sonido, una palabra a esto que te nace al hablar de esta experiencia. Sí, porque creo que cuando uno elabora después de 5 meses intensos de vivir la experiencia, uno cae en cuenta en muchas cosas que uno en ese momento no tiene en cuenta, ¿no? No es que no nos diéramos cuenta como equipo de lo que iba sucediendo, pero en la marcha es difícil sentarse a poder decantar y dejar que aterrice y que a uno le atraviese la vida, la experiencia, ¿no? Que uno diga, ¿en serio todo esto hicimos? Todo esto vivimos. Y eso a mí me queda, no solo me conmueve, sino también me queda como las ganas de decir, bueno, ¿con qué me comprometo? ¿No? ¿Con qué me comprometo en esta lógica no solo de seguimiento, sino de con quienes estamos construyendo, en los trincheros en donde estemos construyendo desde el ámbito familiar hasta el ámbito laboral, estos espacios para dialogarnos más, para evitar las jerarquías, para aprendernos mutuamente, para la interdependencia, para la ecodependencia, para poder ser, ¿no? Para poder aprender a ser mejores humanos en esta tierrita. Y bueno, yo traigo una canción, hay 2 canciones que ayer justo le preguntaba al grupo como qué canción les identificaba en esta experiencia, y hay una de Marta que se llama Para la Guerra Nada, y hay otro de Tonolec que se llama Orerú. Así que cuando puedan escucharlas, son 2 canciones que creemos que nos identifican mucho en esta experiencia.
Ay, pues te agradezco mucho, yo me voy con mucha esperanza, agradezco mucho el trabajo que están haciendo en esta región de ríos, de selva, de bosque, de montaña, de diversidad étnica, de mucha resistencia, reexistencia, pues que germinen, que sigan germinando muy bonito estas semillas y que tu palabra también, seguro así como a mí me está conmoviendo, estará conmoviendo a quien nos escuche. Y les agradezco a quien esté del otro lado de la bocina o aparato del que escuchen. Como ahora en esta época ya se usa de todo. Es difícil. Este, y bueno, pues nos despedimos de esta conversación. Muchas gracias a todos por la escucha. Gracias, Analu. Resonar el Sur. Experiencias educativas en diálogo. Una serie radiofónica producida por DVV International. Las opiniones expresadas en esta serie radiofónica son responsabilidad de quien las emite.